Estamos en una nueva emisión del programa Desde el Interior, conducido por Raúl Berluz y quienes habla Marcelo Contreras. En esta ocasión tenemos un invitado más que especial, el señor Víctor Faloni, presidente del Frente Patriota de la provincia de Santa Fe. Así que bienvenido, Víctor. Bueno, Marcelo, quería agradecerte a vos y a el camarada Raúl Verblut, que es representante del Frente Patriota de la provincia de Córdoba, por la invitación. Asimismo, quiero también felicitarlo a ambos porque soy un asiduo seguidor del programa de ustedes desde el interior y verdaderamente las entrevistas que han tenido son por demás de relevantes, ¿no es cierto? Sobre todo la de nuestro conductor y referente a nivel nacional, Alejandro Carlos Biondini, la entrevista que también han tenido con Leandro Centeno, representante del Frente Patriota de Río Negro, que nos comentó, ¿no es cierto?, toda la situación que está padeciendo la Patagonia con el problema mapuche. La cuestión mapuche. Eh, la entrevista también que tuviste con Oscar Rearte, también un compatriota malvinero de ahí de la ciudad de Rosario. Claro. Y bueno, la verdad que es muy meritorio lo que están haciendo, tanto tu programa como los demás programas de Alerta Nacional 24, ¿no es cierto? Yo también sigo Argentina Despierta de los camaradas Bustamante y Pocho Malpasi, Toro y Pampa de Pablo Souto y Juan Bautista Petrini, también, ¿no es cierto?, La Patria del Alma de Marcelo Díaz. Marcelo Di Marco y Francisco Garrido, el programa también El Pez por la Boca de Marcelo Di Marco y su esposa Nomi. Así que, y si Dios quiere, bueno, dentro de poco, tal vez ya el mes que viene, se inaugura la radio AN24, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a poder seguir todos estos programas por dicho canal, ¿no es cierto? Que creo que son muy, muy importantes y bueno, es la voz de los que prácticamente no tenemos voz, ¿no es cierto? Porque es evidente que el sistema no permite salvo muy, muy raras excepciones, la voz del nacionalismo argentino. Y Así usted, que, y usted lo sabe bien, que hace muchos sí, años que está militando en la causa nacional. sí, perfectamente. Y bueno, otra cosa que también quería comentar, si vos me permitís, ¿no es Sí, cierto? Hemos tenido una comunicación, un resultado muy triste de la búsqueda de Franco de Martínez, así Franco que Martínez, sí. apareció el cuerpo en el día de ayer y bueno, le mandamos un caluroso abrazo a Lisette y a toda la familia, ¿no es cierto?, que está pasando un momento terrible. Sí, acá, Nuestras condolencias para todos ellos. sí, también de nuestro apoyo, de acá de Rosario, de Santa Fe, toda la provincia, y esperemos que se esclarezca el caso y que se investigue bien. Exacto, esa es el objetivo, digamos, Pero esto está claro que se haga porque justicia. 28 días desaparecido y de un día para el otro aparece en un árbol colgado. Sí, sí, es una situación muy, muy, muy triste, muy terrible y bueno, que sin ninguna duda necesita esclarecimiento, ¿viste? Claro, sí, de hecho hubo un comunicado, eh, hizo un comunicado para todos los medios que le dieron espacio
salir en los medios oficiales sobre la búsqueda de este muchacho y también en Alejandro César Biondini, que es el que patrocina a la familia Martínez, también hizo el comunicado. Los puntos eran muy claros y bueno, esperemos que se investigue como corresponde y que se esclarezca el hecho. Exacto. Bueno, Marcelo, estoy a tu disposición para comenzar la charla. Bienvenido, No sé Víctor. cuál. Gracias por participar en el programa. Junto con Raúl te agradecemos. También quiero agradecer enormemente a los que están viendo el programa. Gracias por su tiempo. Gracias a usted, Víctor Faroni, por su tiempo de estar en este programa. Así que vamos a arrancar. Son 6 preguntas que le vamos a hacer, que le voy a hacer. Y bueno, vamos a arrancar con la pregunta número 1. ¿Cuándo te llegó de militar en el nacionalismo? Bueno, mi inicio, digamos, en la militancia nacionalista se remonta al año 1987, ¿no es cierto?, cuando se produce el primer levantamiento cara pintada encabezado por el teniente coronel Aldo Rico, ¿no es cierto?, que se denominó el levantamiento de Semana Santa. Posteriormente a este levantamiento, Rico decide formar un partido político en el cual con varios camaradas de la ciudad de Santa Fe, ¿no es cierto?, nos sumamos a esa patriada. Que vale destacar que ese levantamiento se produce para poner fin, digamos, o buscarle una solución a los problemas de la lucha contra la subversión, por el cual venían encarcelando a los militares, ¿no es cierto? Posteriormente a este paso con Aldo Rico, nosotros nos alejamos porque Aldo Rico realiza un pacto con Duhalde, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires, por el cual Duhalde es reelecto gobernador de... Sí. Permiso, ahí me están diciendo que se escucha bajo. A ver si estoy No quiero tocar mucho. ¿Se escucha, Hola, Víctor? hola, ¿ahora? Ahora sí, ahora sí. Hola, hola, ahora. Ahora Capaz sí. que... Bueno, le estaba comentando, voy a levantar un poquito también la voz. Estaba comentando de la militancia, ¿no es cierto?, junto a Aldo Rico en el Modín. Posteriormente, bueno, 2 o 3 años después, en el año 1990, nos sumamos, y luego del levantamiento del coronel Mohamed Ali Zaineldin, el 3 de diciembre del 90, nos sumamos a los consejos de la comunidad organizada, que era un movimiento que estaba liderado por Eduardo Iso, que era el secretario privado del coronel Mohamed Ali Zaineldin, y nosotros acá en la ciudad formamos el Movimiento Nacionalista Santafesino, el cual básicamente era difundir las ideas del coronel Zaineldin, ¿no es cierto?, y pedir la libertad de él y de todos los militares que habían caído prisioneros después de ese levantamiento, ¿no es cierto? Tuvimos un par de entrevistas con el coronel en la cárcel de Campo de Mayo y tuvimos la suerte también que habíamos programado una entrevista con la gente del movimiento para el 27 de mayo del 2003, ¿no es cierto? Y da la casualidad, bueno, que el 20 de mayo del 2003 Duhalde indulta al coronel Zaineldin y podemos participar de una reunión ya con el coronel en libertad. Posteriormente,
el 2 de abril, perdón, del 2005, hacemos un acto por el 2 de abril, ¿no es cierto? Un nuevo aniversario de la recuperación de nuestras Islas Malvinas y viene a visitarnos al local del movimiento que estaba situado en calle Marcial Candiotti 3623 de nuestra ciudad, el coronel Seineldín con su secretario Eduardo Iso y otros camaradas de Buenos Aires, ¿no es cierto? Posteriormente, bueno, como todos saben, el 2 de septiembre del 2009 el coronel fallece, ¿no es cierto? Y bueno, todos estos grupos que lo habían apoyado quedan un poco a la deriva. En nuestro caso, en la ciudad de Santa Fe, nosotros en el año 2013 conformamos un centro de estudio denominado Centro de Estudio Nacionalista, Hermanos Irasusta, el cual era un lugar de encuentro, ¿no es cierto?, de distintos ciudadanos acá de la ciudad de Santa Fe, de tinte nacionalista, y bueno, y lo principal era la lectura y la doctrina del nacionalismo argentino. Si bien nos dedicábamos a esto, pero en el año 2015 podemos decir que luego de un ataque a los médicos del Hospital Iturraspe, que eran objetores de conciencia, ¿no es cierto?, porque no querían realizar abortos en el Hospital Iturraspe, nosotros hacemos, te diría yo, la primera convocatoria en defensa de estos médicos y en defensa del niño por nacer. Tal es así que a partir de ese momento se empiezan a sumar agrupaciones pro vida, ¿no es cierto?, que realizamos distintas actividades, movilizaciones al Hospital Cuyen, al Hospital Protomédico de la localidad de Recreo, ¿no es cierto? Todos lugares donde se llevaban a cabo estas prácticas abominables, ¿no es cierto? Y que aún hoy en día, pese a cambiar el gobierno provincial, en aquel momento era un gobierno socialista, ahora hay un gobierno peronista, pero se siguen realizando estas prácticas aberrantes. Tal es así que, bueno, también hace poco tiempo nos hemos movilizado al CEMAFE, ¿no es cierto?, y a la Casa de Gobierno también para pedir que terminen con el genocidio del aborto, ¿no es cierto? Bueno, Víctor, Eh, sí. eso de lo que estábamos hablando recién, que era el punto número uno, que la pregunta era ¿cuándo te llevó a militar el nacionalismo? Eh, Vamos por la pregunta número dos, ¿querés? Dale, dale, dale. Te quería terminar simplemente para redondear esto que me preguntaste, que en el año 2017, ¿no es cierto? Ya como centro de estudio decidimos sumarnos a lo que era en su momento bandera vecinal, Claro. y tal es así que, bueno, nos sumamos y podemos inaugurar el 8 de diciembre de 2017 en la ciudad de Santa Fe, en calle Avellaneda 5044, el local partidario con la visita del referente a nivel nacional Alejandro Carlos Biondini. Eso es hasta la actualidad un pequeño resumen de la militancia, ¿no es cierto? Sí, esto está en la Sí, te actualidad. escucho. Eso es la pregunta número uno. Vendría a ser con la pregunta número tres, cuando empezaste a militar en política, que vendría a ser de parte de la uno. Y en la pregunta número dos, ¿qué es el nacionalismo argentino para usted? Bueno, para mí, Marcelo, el nacionalismo es, en síntesis, es el patriotismo hecho doctrina, es creer en Dios, honrar a la patria, a su pueblo, a su historia, a sus raíces, a sus héroes, es tolerancia cero al delito y a la corrupción, es ser independiente política, económica y culturalmente de toda potencia extranjera, es defender la vida como lo estuvimos haciendo, Claro, es en definitiva
dar el ejemplo todos y cada uno de nuestros días, ¿no es cierto? Es también pensar en la juventud, repudiando, ¿no es cierto?, que le metan cosas extrañas en la cabeza, orientarlos para que sea una juventud sana a través del deporte. El nacionalismo es eso, ¿no es cierto? Es dar el ejemplo constantemente y más nosotros que somos dirigentes. Perfecto. Eh, Cuando estábamos hablando, cuando te llevó a militar en el nacionalismo, y recién acaba de decir que es un nacionalismo argentino, y también terminamos con lo que es la parte de cuando empezó a militar en política. Ya sabemos que está en el Frente Patriota, liderado por Alejandro Carlos Biondini. Eh, ¿Cuáles son las principales propuestas del Frente Patriota? Bueno, el Frente Patriota tiene las principales propuestas que las podríamos denominar con algunos títulos. La igualdad ante la ley. Claro. Consideramos nosotros que es inmoral, ¿no es cierto?, que haya fueros especiales para los funcionarios del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que hacen que no se lleguen a hacer público, o mejor dicho, si se hacen público, no se llegue a condenar a esta gente por los fueros, ¿no es cierto? Hay casos emblemáticos en nuestra patria, como son el actual senador Carlos Menem, la actual vicepresidenta Cristina de Kirchner, Néstor Kirchner también. O sea, es hora que se entienda y que todos los argentinos, como dice la Constitución, somos iguales ante la ley, ¿no es cierto? Y un funcionario debe ser un servidor público, ¿no es cierto? A eso es lo que apunta el Frente Patriota. También respecto del orden y la seguridad, ¿no es cierto?, reclamamos la pena de reclusión perpetua efectiva, sin posibilidad de reducción de condena de aquellos delitos que sobre todo son los más aberrantes, ¿no es cierto? Claro. Las violaciones, los abusos de menores, los homicidios en caso de robo o secuestro. Y también pretendemos que los delitos de corrupción de los funcionarios públicos sean caratulados como delitos de traición a la patria, porque es increíble que no se llegue a buen puerto en los casos de corrupción, ¿no es cierto?, como recién comentaba. Después el otro tema importante que queremos nosotros, una Argentina para los argentinos, ¿no es cierto? Propugnamos nosotros una reforma legal Una reforma por legal. la cual todo aquel extranjero que se encuentre ilegal en nuestra patria sea reportado, ¿no es cierto? Así también aquellos que vengan solamente a delinquir, a cometer delito, a traficar con droga, a usurpar terrenos y vivienda, ¿viste? Eso, Consideramos que eso. eso es un grave problema que también pesa mucho en la sociedad toda, porque no tenemos problemas que venga ninguna persona de países limítrofes o de otras partes del mundo que vengan a Argentina. Pero si vienen, que vengan a trabajar, ¿cómo es posible que una persona vio el caso de esta semana, o de la semana pasada, donde cruzaban a pie de la provincia, perdón, me equivoqué, desde el vecino país Bolivia, que cruzaban a pie y cobraban el IFE? De hecho, había una concejal también que cobraba una ayuda del gobierno nacional. Sí, sí, se vio una foto que habían subido cruzando una especie de río, un pequeño río, cómo cruzaba la gente, cantidades increíbles también, ¿viste? Lo que Es, pasa que por ahí también funcionarios o gente o políticos locales, como es el caso de Graboy, ¿viste? Incentivan todo este tipo
de situaciones, ¿viste? De usurpaciones de terreno y demás. Es increíble que esté ocurriendo esto, ¿viste? Claro, y es un peso enorme también para la economía nuestra, la economía nacional, con respecto a estas personas que siempre llegan miles y miles de personas, de familias con situación económica terrible, eh, porque no es culpa nuestra, es culpa de sus gobiernos. Exacto. Pero después en nuestro país se tiene que hacer cargo de esas personas y de dónde sale el dinero, digo. Sí, sí, lógico. De, con la corrupción que hay en el gobierno nacional no nos alcanza para darle trabajo a los argentinos y entonces ¿cómo vamos a permitir que se suplante el trabajo de un argentino por el trabajo de un extranjero y que por ahí también viene y son indocumentados, ¿no es cierto? Es algo que no podemos aceptar. Son invasores, La solidaridad empieza por casa, ¿viste? Eso sabemos. claro. Esa es otra cosa también que nosotros proponemos, ¿no es cierto? Que impulsamos que el Estado termine con la cultura del subsidio estatal, ¿no es cierto? Por eso promovemos la puesta en marcha de un ambicioso plan de obras públicas en todo el territorio nacional, que en poco tiempo dé trabajo a millones de argentinos, ¿no es cierto? Y una vez que esté en marcha eso, proponemos que se termine con el subsidio a esa gente que se va a volcar a este tipo de tareas, ¿no es cierto? En un lapso de 6 meses tenemos que estar recuperando el país y dándole trabajo digno a nuestra gente, ¿no es cierto? De hecho, nuestro Vos, líder, sí, perdón, nuestro líder nacional, Alejandro Carlos Biondini, y toda la dirigencia del Frente Patriota a nivel nacional, y el Consejo Ejecutivo y demás, eh, dentro de las dentro de las 10 propuestas, o sea, dentro del programa del partido están las 10 propuestas. Y con respecto al plan de obras públicas está el plan de los 1000 días, y dentro de esos 1000 días están las 10 propuestas: generar fuentes de trabajo a miles y miles de argentinos y terminar un poco con el tema de la ayuda social. Yo creo, no es que yo creo, sino que se dice, ya se dice, es público conocimiento, que no es que se va a sacar de un día para el otro, o sea, se va a generar puestos de trabajo y de a poco, en escala, se van a ir a esas personas que tienen una ayuda del Estado, en- dándole la posibilidad de tener un trabajo en blanco, con todas las normas laborales. exacto, sí, sí, esa es un poco la idea y la propuesta, ¿no es cierto? Bueno, también es un partido que está claramente en defensa de la vida y del niño por nacer, ¿no es cierto? Nosotros repudiamos el genocidio del aborto. También vemos a la familia como la célula básica de la sociedad, ¿no es cierto? En lo que respecta también a las Fuerzas Armadas, nosotros buscamos el rearme material y espiritual de nuestras Fuerzas Armadas. No puede ser que se las sigan estigmatizando, ¿no es cierto?, tanto a las Fuerzas Armadas de seguridad y policiales por hechos que acontecieron hace más de 40 años, ¿no es cierto? Y otra cosa que proponemos es la restauración del servicio militar obligatorio, ¿no es cierto? Con una orientación de formación social y laboral para nuestra juventud, ¿no es cierto? Eso es también algo que se ha dejado de lado y se ha despreocupado todos los gobiernos respecto de la juventud, ¿no es cierto? Y ahora vemos desgraciadamente los resultados, ¿no es cierto? La gran desidia de la juventud, volcados a la droga, al alcohol, a la pornografía, ¿no es cierto? Claro. Eso es algo que un gobierno nacionalista va a cambiar, ¿no es cierto? Solo el nacionalismo Poniéndole salva la énfasis. patria. Solo el nacionalismo Sí, salva la patria.
exacto, poniéndole énfasis en la lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Y bueno, creo que por último también en lo que respecta al orden internacional, mientras perdure la usurpación de nuestras Islas Malvinas, nosotros proponemos la expulsión inmediata del cuerpo diplomático británico y la ruptura de relaciones internacionales con Inglaterra, ¿no es cierto? No puede ser que nos estén usurpando nuestro territorio y vemos los políticos, cada dos por tres, los políticos vendepatria argentinos que van a sacarse una foto con el embajador o la embajadora británica en nuestro territorio, ¿viste? Eso es lamentable también. Bueno, Víctor, y vamos acá con la parte, ya lo había dicho antes, pero vamos a puntualizar bien el tema de qué actividades estuvieron desarrollando, qué actividades van a desarrollar en el futuro. Bueno, el Frente Patriota de Santa Fe principalmente, eh, si bien abarca toda la provincia, nosotros por supuesto tenemos varios referentes, como el caso tuyo en Rosario, en Galvez, en Fran, en Rincón, en Esperanza. En esta ciudad de Santa Fe nosotros hemos podido, gracias a la posibilidad, ¿no es cierto?, de que nos podemos juntar, pese a la pandemia, nos estamos reuniendo todos los martes a las 20 horas en el local nuestro de, como dije, calle Avellaneda 5044. Aprovecho para invitar a toda la ciudadanía, ¿no es cierto?, santafesina y aquellos de otras localidades que se quieran comunicar o participar. Las puertas del Frente Patriota Santa Fe están abiertas, ¿no es cierto? También lo que te quiero comentar que estamos realizando, gracias a la participación del profesor Carlos José Ror, que está encargado de la Secretaría de Deporte del Frente Patriota Santa Fe. Todos los lunes, miércoles y viernes hay actividades de taekwondo y defensa personal. Él ha logrado dividir en dos grupos estas actividades, ¿no es cierto? El primer grupo es niños y jóvenes que se juntan desde las 19 a las 20 horas y el grupo adulto desde las 20 a las 21. También hacemos actividades, ¿viste? Cuando podemos, relacionadas a juntar ropa o alimentos para ser solidarios con alguna parroquia, ¿viste? Lo mismo que vos he visto que estás haciendo, nos has comentado, ¿no es cierto?, que haces con gente o agrupaciones o asociaciones necesitadas de la ciudad de Rosario, de alguna localidad vecina, ¿no es cierto? Claro. Otra cosa que, bueno, que hemos estado participando recientemente en la marcha esta del 17 de agosto, que se convocó acá en la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno, Sí, sí. en contra de la corrupción imperante, ¿viste? En contra de la libertad de los presos, de la reforma judicial, en contra del genocidio del aborto, también que pregona tanto el gobierno nacional como provincial. Bueno, y es una movida que se hizo en las principales ciudades del país. Ahí también he visto que ustedes se han movilizado, Marcelo, te felicito porque también vemos constantemente la movilización ahí, que la presencia que hacen ustedes, ¿no es cierto?, en este tipo de convocatorias. Es Y por necesario, un, es necesario. claro, es necesario, sí señor. Yo creo que en Buenos Y Aires bueno, también, perdón, en Buenos Aires la sí, gente se sí, ha movilizado también, así que sí, 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 en pese, Buenos Aires, pese a esa imposición de no dejar claro, ir. ellos peor porque tienen más dura el tema de la pandemia y no los dejan salir y los persiguen más, ¿no es cierto?
Sí, también se ha movilizado gente bueno, de Salta, de Claro, Mendoza y de Corrientes también. otras ciudades del país, exactamente. Acá en la ciudad de Santa Fe también el día jueves próximo pasado fuimos con un grupo de camaradas a pedir en tribunales, también a un costado de Casa de Gobierno, a pedir la libertad del policía Franco Rolón, que mientras conducía un remis en la vecina localidad de Sauce Viejo, eh, lo quisieron asaltar dos delincuentes que tomaron el remis y él, en defensa propia, ¿no es cierto?, los mató. Esto, como lo detuvieron preventivamente, nosotros movilizamos el día jueves con toda la ciudadanía, familiares, remiseros, ¿viste? Vecinos de acá, y para pedir la libertad. Y tuvimos la suerte de que hoy, cuando se hizo cuando lo citaron, digamos, para ver si le daban la preventiva o lo dejaban en libertad, también se movilizó la gente, se movilizó el Frente Patriota de Santa Fe, y bueno, tuvimos la suerte de que en horas de la mañana, eso de las 9 de la mañana, a este policía que trabajaba de remisero le dieron la libertad, ¿no es cierto? Así que es una buena noticia en lo que respecta a este tema y que nosotros también venimos apoyando, que es la idea un poco del Frente Patriota, ¿no es cierto? Defender a las personas honestas y castigar a los delincuentes. Claro. Eh, Señor Víctor, para ser más concreto, ¿no? Con lo del Frente Patriota, ¿cómo surgió cómo llegó al frente? ¿Cómo fue la comunicación para estar hoy en el frente, para que estemos nosotros hoy en el frente? Ajá, perfecto. Sí, bueno, un poco, como te decía, nos remontamos al año 2017, ¿no es cierto? Más precisamente, creo que fue en el mes de agosto que nosotros, agosto del 2017, como Centro de Estudio Nacionalista Hermanos Irasusta, en una reunión decidimos sumarnos, ¿no es cierto?, o buscar un partido donde sumarnos, por supuesto, de tinte nacionalista. Y es así que tomamos contacto con lo que nosotros consideramos es el único referente actual del nacionalismo argentino, ¿no es cierto?, como es Alejandro Carlos Biondini y su partido en aquel momento Bandera Vecinal, ¿no es cierto? Tal es así que luego, bueno, de esa reunión y de esa decisión de sumarnos a Bandera Vecinal, nos trasladamos un grupo de camaradas a Casa Patria y bueno, tenemos una reunión con Alejandro Biondini y otros camaradas y bueno, le propusimos de sumarnos y ellos aceptaron gustoso, ¿no es cierto? Y bueno, después de ahí se produjo directamente la incorporación del CENI a bandera vecinal, actualmente Frente Patriota, y con la alegría también de que unos meses después, ¿no es cierto?, pudimos abrir un local partidario, tuvimos la visita de Alejandro Carlos Biondini y otros camaradas también de Entre Ríos, de Buenos Aires, de otras localidades también vecinas y hacer un gran acto de inauguración del local del Frente Patriota, ¿no es cierto? Claro, sí, Y me después, acuerdo. bueno, se fueron incorporando otros referentes, como el caso tuyo, que tomamos contacto, bueno, y te En realidad lo, propusimos, porque en realidad lo conocí a usted en el año 2016. ajá, en qué circunstancia fue antes? En el 2016
cuando hicieron el Ah, Agrupaciones Nacionalistas del CENI, el Congreso Congreso de exacto. Agrupaciones Nacionalistas. Sí, sí, que se hizo en el centro de excombatientes de Malvinas, acá de la ciudad de Santa Fe. Claro, me olvidaba ese detalle, ya nos conocíamos, sí, sí, es verdad. Ustedes, digamos, con la gente del CENI hacían de local y bueno, tuvieron visita de gente de Buenos Aires, de Salta, de Santiago del Estero, Sí, de que es Córdoba, Córdoba también. de Santiago del Estero, sí, como el camarada Qué, Marañón y qué Y cas- Moreno. qué casualidad que en realidad, esos 2 días, justo eran 3 fechas consecutivas, 3 días seguidos. Acá en Rosario se hacía el Encuentro Nacional de Mujeres. Así que, Ah, mira vos, justo sí, la la misma fecha. misma fecha, sí. Acá se hizo el viernes, Sí, sábado y domingo. El encuentro fue sábado y domingo de la reunión de ajá, naciones nacionalistas. correcto, sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, y ahí lo Sí, que conocía vos fuiste y viniste, creo, no, no te quedaste acá, fuiste. sí, el sábado yo fui y me pegué la vuelta y el domingo también fui a la mañana y un viaje colectivo, ida y vuelta un día y ida y vuelta el día siguiente. Pero muy linda Ajá, experiencia, un ambiente, un clima re patriótico y bueno, después surgió lo del Frente Patriota. exacto, sí, 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 sí. Bandera vecinal, digo, Muy, perdón, muy, vecinal. claro, claro, sí, en ese momento era bandera vecinal y bueno, ahora actualmente Frente Patriota. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto. Ahora Sí, hace rato que no nos vemos, con esto hace como 4 meses que no nos vemos, que no viajo para allá con esta cuestión que está pasando ahora, pero bueno, ya que está, aprovechamos, que hablamos de las actividades del frente, eh, las propuestas del frente, cuándo empezó a militar en política, qué fue el nacionalismo para usted, qué es, y bueno, ya que está, vamos a hablar, ¿qué piensa usted de la pandemia? bueno, el pensamiento mío personal de esta pandemia, yo creo que está digitada, ¿no es cierto?, por organismos internacionales, desgraciadamente, para implementar un nuevo orden mundial, ¿no es cierto?, que indudablemente va a afectar a nuestra patria, ¿no es cierto? Tenemos conocimiento que la estrategia de esta pandemia, aparte de buscar el control demográfico, o sea, buscar la muerte de cierta cantidad de personas, busca sobre todo también el empobrecimiento de las patrias para después, a través de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, darle el golpe de nocaut, ¿viste? No podemos dejar mencionar que el 18 de octubre del año pasado, en Nueva York se realizó una reunión llamado Evento 201, por el cual se hizo el simulacro de una pandemia y de dicho evento participó Bill Gates, ¿no es cierto? Tampoco podemos dejar, y bueno, después de ese simulacro de pandemia, un mes después, aparece el virus en Wuhan, en China, ¿no es cierto?, donde casualmente hay un laboratorio de microbiología que es solventado, es financiado en un tiempo por Barack Obama y por Billy Gates, ¿no es cierto? Eso es un tema a tener en cuenta. También no podemos dejar de lado el hecho de que desde el año 1954 se vienen reuniendo todos los años el Club Bilderberg, donde hay 120
20 familias, las más poderosas del planeta, que bajo un estricto secreto diagraman lo que va a pasar hasta la próxima reunión del año pasado, del año venidero, ¿no es cierto?, que se vuelven a reunir. Si bien ellos diagraman a 50 años, pero todos los años van viendo cómo se desarrolla lo que vienen o que lo que pretenden hacer del mundo, ¿no es cierto? Tampoco podemos dejar de mencionar que Bill Gates, en su época de Microsoft, él inventaba los virus para después vender a sus clientes los antivirus, ¿no es cierto? Y, o casualidad, actualmente Bill y Melinda Gates están financiando 7 vacunas para encontrarle la respuesta, digamos, al coronavirus, ¿no es cierto? Todo esto es parte, sin ninguna duda, de un poder mundial que busca la destrucción de las patrias, ¿no es cierto? Y ya lo dijo Alejandro Biondini, el futuro que puede ponerle un parate al globalismo, y ellos lo saben muy bien, es el nacionalismo, ¿no es cierto? Y por eso siempre en los medios eh, se critica mucho al nacionalismo y se prohíbe la palabra nacionalismo en los medios oficialistas. Sí, sí, se lo prohíbe y se lo ataca, se lo denomina como si fuera nacionalismo de otras latitudes, de otras Se, épocas, ¿no es se cierto? promueve, se promueve, se, se trata de poner en boca de la juventud que el nacionalismo y es un peligro y Sí, es una mala palabra. es una mala palabra y que siempre cuando ve el lado del nacionalismo, el lado de la defensa de la patria, siempre extrema derecha. Yo no me siento Exacto. extrema derecha. Siendo que nosotros no somos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Estamos enfrentados a este sistema de corrupción, ¿no es cierto?, que impera hoy en la Argentina, ¿no es cierto? Pero lo que estamos haciendo nosotros es terrible porque para ellos es un peligro. Nosotros somos un peligro para ellos. Pongámosle así. Sí, indudablemente, porque ellos tienen el sistema aceitado para manejarlo, y lo único que hacen, siendo aún presidentes, son gerentes de estas corporaciones internacionales. Lo dijo la misma Cristina Kirchner en una reunión con la negra Bernasi, que está el video en YouTube también, cuando le dice, pero ¿y vos tenías el poder? Dice, no, nosotros no tenemos, como presidenta lo decía, no tenemos el poder lo tienen otras personas, nosotros a Sí, lo de sumo acuerdo. tenemos un 30%. Así que imagínate, si una expresidenta dice que no tiene poder, es porque directamente responde a intereses supranacionales, ¿no es cierto? Eso tiene, el único que se puede enfrentar a esos poderes es el nacionalismo, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo denigran y lo atacan a Alejandro Carlos Biondini? Porque saben que Biondini no tranza. Eso está palpable, porque él nunca tuvo un cargo, nunca aceptó un cargo de los traidores desde el año 84 a la fecha. Y por eso se fue del Partido Justicialista, ¿no es cierto? Por no transar con Carlos Menem.
otro gran delincuente, traidor, y que parece mentira que hoy en día, con todas las que hizo, con toda la entrega que hizo de la patria, de las empresas del Estado, pueda tener un cargo de senador de la nación. Eso nos demuestra la bajeza de la clase política toda, ¿no es cierto? A veces nos preguntamos de por qué las manifestaciones se repiten, por qué los hechos se repiten y por qué están siempre los mismos de siempre. Sí, sí, sí. Desgraciadamente es así, porque vemos que Ahí recién no usted, hay ni siquiera... perdón, Sí, Víctor, usted recién ahí lo nombró a Menem. Menem todavía está en la banca de diputados. Él fue sí, presidente, está, de senador me parece, senador, de senador. senador. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que todos negocian, ¿viste? El mismo Fernández, que hoy es presidente, cómo atacaba a la actual vicepresidenta, el mismo Massa, que nunca iba a negociar con la Cámpora, que los iba a sacar a patada, y ahora están todos juntos. Es un bochorno. Lo que pasa es que la gente, desgraciadamente, la gente honesta le cuesta meterse en política, porque si no, ya directamente los tendríamos que haber sacado a patada a todos. No hay Pero, uno que... sí, qué cosa esto, que cuando estaba el presidente Mauricio Macri, cuando alguien se manifestaba te decían que era kirchnerista. Y ahora que uno se manifiesta en contra de este gobierno, piensan que somos macristas. De hecho, había gente el lunes 17, en la manifestación del 17A, que coreaba "sí se puede". Sí, sí, eso seguro. No, y ¿No? ellos aprovechan la situación, digamos, en contra del gobierno nacional para meter su ficha, ¿no es cierto? Y rearmarse y reagruparse. Pero desgraciadamente son más de lo mismo, ¿viste? Como dice el lema nuestro, es nacionalismo o más de lo mismo. Fíjate Toda la que, otra clase política está putrefacta, ¿viste? sí, de hecho, que Mauricio Macri lanzó un tuit felicitando a todos los que se manifestaron, pero desde Francia. Sí, no, por favor, es algo... Bueno, pero desgraciadamente ellos se manejan así, ¿viste? Y tal es la dependencia que tienen con los medios de comunicación del sistema, que en las últimas elecciones se votó casi en un 90% por una de estas dos opciones que los medios de comunicación te muestran, ¿viste? Sí. Y no se vota al nacionalismo, no se vota al patriotismo, se vota a uno para sacar a otro en una elección, y en la próxima elección se vota al otro para sacar al otro, o sea, es más de lo mismo. Bueno, eso en la parte nacional. Fíjese usted que acá en la ciudad de Rosario tenemos otra vez un intendente socialista y del frente, bueno, la cuestión es que antes estaba Mónica Fein, ahora tenemos a este tipo, no recuerdo bien el nombre en este momento, pero lo que fue las elecciones también, porque es como dijo recién usted, pero en la parte nacional, siempre los medios te ponen dos opciones. De hecho, acá en la ciudad de Rosario teníamos a Monteverde, que es un comunista, eh, ya lo ha dicho públicamente, se quiere hacer Che Guevara. Tenemos Monteverde de Ciudad Futura. Bueno, también tenemos a este otro muchacho que es del PRO y después este hombre que tenemos de intendente ahora en la ciudad de Rosario. Pero fíjese usted que acá siempre los medios tenemos la capital o Rosario 3, Canal 3 Rosario o Canal 5 Rosario. Y siempre se lo mostraba a ellos, o sea, al partido del PRO o al socialismo. Qué lejos que ha llegado su propaganda, que también ha pasado
gente que venía que ha llegado a Rosario hace apenas un año, no más, que venía de Venezuela por aquel socialismo, que es el que también está acá en la provincia, en la ciudad de Rosario en este caso, que generó mucha desocupación, generó una, un gran crecimiento de la delincuencia, cosa que acá en Rosario está pasando también con el tema con el negociado con grupos narcotraficantes, Sí, el que tema del son los narcotráfico es terrible. que dan el dinero para el financiamiento de la campaña a cambio de beneficios. Eh, la policía de la provincia se ha convertido en una empresa de seguridad privada, defiende intereses de X grupo, X personas, pero el fin de este comentario era de que esas personas que eran de Venezuela, eh, a cambio de algunos beneficios, sectores de acá del socialismo le daban volantes a cambio de dinero o el acceso a un puesto municipal y después de vendedores ambulantes también, que en muchos de los casos hay un senegalés que es conocido acá en Rosario también, que participó para lo que fue la campaña del socialismo y, y bueno, eso se manejan de esa forma. Claro, sí, también estimo que allá debe ser igual que acá en la ciudad de Santa Fe, ¿no es cierto? O en la provincia. Eh, los municipios o el mismo gobierno provincial a los medios los tiene cooptados a través de la pauta oficial, ¿viste? De la propaganda. Eso nosotros nos damos cuenta con solo leer el periódico El Litoral, acá también de Santa Fe, la propaganda que hay previo a las elecciones. Está ocurriendo desgraciadamente la connivencia del poder político con los medios. Es algo que a nosotros, viste, a los partidos políticos pequeños que no quieren transar con la delincuencia, se nos hace muy, muy difícil Aparte, perdón, dar a conocer nuestra propuesta. perdón, Víctor, aparte se quieren atornillar en el poder. De hecho, hay que decirlo, también algunos sindicalistas, algunos grupos sindicales, también en horario de trabajo, le decían a sus afiliados que militen para la campaña de X personas que era del socialismo que iba a ser, participar en la elección para ser intendenta también en el caso, o para el intendente de acá de Rosario. Pero también los sindicatos también juegan una gran parte, Sí, sí, totalmente. obligan a su afiliado a militar o a trabajar en la Sí, campaña. Es toda una... lógico, aparte todos sabemos el pago que reciben a través de los viajes, a los actos, ¿no es cierto? La comida, un importe y hasta en algunas veces otras cosas, ¿no es cierto? Non santas que le dan para que esa gente se sume a las convocatorias, ¿viste? Desgraciadamente es todo un sistema muy, muy, muy perverso, ¿viste? Y que es obvio, pero la gente, el que no tiene trabajo, a ellos los favorece que la gente no tenga trabajo porque Sí. los coopta con un plan, ¿viste? Con un subsidio, con la militancia. Otra de las cosas que, perdón, Víctor, otra de las cosas que usted lo puede ver, y acá en Rosario también uno lo ve, o cualquier ciudadano común también lo puede ver, que siempre ha llegado a a la hora de las elecciones o a los meses más cercanos a las elecciones, de hecho, un año antes de una elección importante, puede ser provincial o nacional, empiezan a trabajar a hacer obras. O, por ejemplo, en los centros comerciales, durante tiempo antes de las elecciones, hay muchos casos de inseguridad.
pero llegando a fecha de elecciones se ve mayor presencia policial. Sí, sí, indudablemente saben cómo manejar y cómo captar, ¿no es cierto?, el voto de la gente y por eso tienen siempre un voto cautivo. Es increíble cómo cada gobierno que asume crea nuevos ministerios, nueva secretaría, y donde como mínimo en cada una de esas secretarías o de esos ministerios ingresan unas 500, 1000 personas, ¿no es cierto? Más de las delegaciones que por ahí tienen en las provincias, tenés que sumar todo eso. El Estado se viene agrandando, va a llegar un momento en que va a explotar si ya no ha colapsado, ¿viste? De la cantidad de militancia que vienen poniendo para darle o arreglar, ¿no es cierto?, para que trabajen para su partido político. Es verdaderamente Sí. lamentable. Otra cosa, uno no es que sea antidemocrático. Si realmente la democracia significa una cosa, uno está de acuerdo con lo que dice que es la democracia, pero hoy en día esto no es democracia, por lo menos para mí, para usted también. Claro, no, esto es una partidocracia, es el poder y el manejo de los partidos políticos y dentro de los partidos políticos del grupo de dirigentes que vienen dando vuelta y vienen usufructuando los dineros del Estado desde hace más de 40 años, ¿no es cierto? Eso, bueno, es lamentable, pero desgraciadamente la gente no despierta, son muy pocos los que están despertando, gracias a Dios. Hay poca gente, pero que se está sumando a esta patriada que nosotros estamos tratando de llevar adelante, ¿no es cierto? Y en las calles vemos que cada vez somos más, así que el llamado es a sumarse al nacionalismo argentino, a sumarse al Frente Patriota. Tenemos un referente que conduce y que es una persona intachable y tras de ello tenemos que sumarnos todos. Bueno, otra cosa que quería mencionar, que de acá de Rosario, nosotros ya tenemos 23 segundos, 26, 25. Bueno, la cuestión es que lo dejamos para otro programa que será invitado si usted acepta. Sí, cómo no, Marcelo, Ya estamos terminando, así que le dedico. cuando vos quieras. Mira qué lindo su país, paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Mira qué lindo su país, paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí.